días. Continuamos aquí en el campus de Paloñeras de la Universidad de Valencia. Estamos ya finalizando el segundo encuentro nacional de trauma y días previos hemos tenido el encuentro de escarcelación interna de Consorcio de Valencia. Lo primero vamos a presentar a Josep Fort, que es el presidente del Consejo Provincial de Movimientos de Valencia, y le vamos a dar las gracias por toda esta cobertura. Bueno, gracias a vosotros por haber contado una vez más, un año más con nosotros para celebrar el Nacional de Trauma y coincidir también con estas jornadas que realizáis a nivel técnico y también nuestro campeonato interno de federación para redondear todo el trabajo. Vale, para nosotros es un placer, ¿vale? ¿Qué crees que aporta este tipo de actividades? ¿Qué crees que aporta al consorcio? Yo la pregunta la haría a la inversa, ¿no? ¿Qué crees que no aporta? ¿No? Porque aporta tantas cosas que es muy difícil sintetizarlo, pero principalmente es poner en común la labor que los distintos profesionales que intervenimos en la emergencia es muy importante para mejorar continuamente en procedimientos y en técnica. Yo creo que es muy importante el conocer qué se están haciendo en otros servicios, conocer el punto de vista de otros profesionales que también intervienen en la emergencia, no solamente los bomberos, y el poner en práctica todas estas cuestiones, el ver grupos de turno, en líneas no competitivas que teníamos en nuestro interno de escarcelación, yo creo que es un lujo, es una gozada para ellos, aprenden. El nivel de participación de espectadores que había era muy importante. Hay que recordar que tenemos los ciclos de formación profesional de la especialidad de emergencias que se han volcado. Teníamos también grupos que participaban de los institutos, de estudiantes de los institutos de formación profesional que han participado ya como un equipo más. Y yo creo que en definitiva es formarnos, mejorarnos continuamente para en definitiva prestar un mejor servicio a la sociedad. Realmente este es el segundo año de colaboración que tenemos. ¿Cómo ves el desarrollo de esta colaboración? ¿Va mejorando? ¿Estamos acertadamente? Pues yo creo que sí. Además, claro, teníamos miedo que después del primer año que se celebran aquí un poco el Nacional de Trauma y las jornadas técnicas que lo acompañan, después de una gran participación el primer año, teníamos miedo de no estar a la altura, ¿no? Pero el nivel de inscripciones ha sido, creo que más de 200 personas se han inscrito otra vez, es decir, que da la impresión de que teníamos más temas, se nos han quedado muchos más temas que suscitan interés en la participación. A nivel de las ponencias me cuentan que ha sido muy elevado y muy interesante, en concreto, pero yo creo que de estas colaboraciones estamos encantadísimos. Digamos que el tercer año que tenemos del año que viene podamos continuar creciendo y que el nivel esté para todos, es aceptable para todos. Pues poco más, volver a agradecerte vuestra colaboración y nada, terminamos el encuentro y ahora procederemos a clausura y entrega de premios. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Fran especialmente por el trato tan magnífico que tenemos con vosotros y esperemos seguir este ritmo de colaboración.